La noche que cambió para siempre la historia del cante hondo no fue anunciada con aplausos, sino con un silencio que atravesó el aire como una herida. En medio de un recital en el que todos esperaban una interpretación perfecta, Carmen Linares detuvo el compás durante unos segundos que parecieron eternos. No fue un error ni un titubeo. Fue un gesto deliberado, un acto de desafío en un mundo donde las mujeres estaban obligadas a aceptar su papel sin discutirlo. Algunos dicen que aquel instante dividió al público. Unos lo vieron como un sacrilegio, otros como la primera señal de que una revolución silenciosa estaba comenzando. Porque Carmen no era solo una joven cantaora intentando abrirse camino. Era una intérprete dispuesta a romper una tradición dominada durante siglos por voces masculinas y por criterios que nadie se atrevía a cuestionar. Cada vez que cantaba, su voz parecía arrastrar consigo siglos de dolor y resistencia. Y eso incomodaba a más de uno. Los críticos conservadores afirmaron que una mujer tan joven no podía adentrarse en los palos más profundos sin traicionar la esencia del flamenco. Sin embargo, cuanto más la rechazaban, más firme se volvía su convicción. Estaba dispuesta a desafiar a los guardianes del canon y a demostrar que la emoción verdadera no entiende de géneros, edades o permisos. Pero ¿qué provocó de verdad aquel gesto inesperado sobre el escenario? ¿Por qué un artista con un futuro prometedor eligió el camino más arriesgado, enfrentándose a un sistema que no perdonaba la disidencia? Y sobre todo, ¿cómo ese instante aparentemente mínimo logró despertar tanto miedo, respeto y controversia dentro del propio flamenco? Hoy conocerás la verdad completa. Carmen Pacheco Rodríguez nació en Linares, una tierra donde el flamenco no es un espectáculo sino una forma de respirar. En las calles polvorientas de este rincón andaluz, las familias convivían con la dureza del trabajo minero, la incertidumbre económica y un sentimiento ancestral de orgullo que no se mostraba en palabras, sino en cantes transmitidos de generación en generación. Era una España que aún arrastraba el peso de un país cerrado sobre sí mismo, donde la cultura tenía que convivir con los límites impuestos por la época. En su casa, el flamenco no era una profesión, sino un eco constante. Carmen creció escuchando a vecinos y familiares que entonaban cantes hondos al final de la jornada, cuando el cansancio aflojaba las defensas y la verdad salía directa desde el pecho. No había partituras ni maestros académicos, solo voces curtidas por la vida. Voces que enseñaban sin querer enseñar. La niña escuchaba y absorbía cada matiz, cada respiración quebrada, cada quejío que parecía contar una historia antigua. Desde muy pequeña, comprendió que aquel sonido tenía un peso emocional que iba más allá del arte. La sociedad de entonces no esperaba que una mujer joven reclamara un espacio propio en los palos más duros. La tradición dictaba que las cantaoras debían limitarse a estilos más ligeros, más femeninos, como decía la mentalidad dominante. Pero Carmen no encajaba en ese molde. Desde la adolescencia empezó a sentir que el flamenco profundo tenía una puerta que también le pertenecía. Para muchos, esa intuición era una osadía. Para ella, era una llamada inevitable. Pocos recuerdan un episodio de su infancia que marcó su carácter. En una reunión familiar, un hombre mayor interrumpió su cante diciendo que le faltaba verdad. Aquella palabra, lanzada con ligereza, la hirió más de lo que nadie pudo imaginar. Desde ese día, Carmen se propuso entender de dónde venía la verdad del cante. No quería imitar la tradición, quería entrar en su raíz. Quería llegar a la emoción que hace que un cante hondo no se escuche, sino que se sienta en el cuerpo entero. Cuando llegó el momento de buscar un futuro más amplio, Madrid apareció como un destino tan prometedor como intimidante. La capital era un cruce de caminos donde convivían puristas, experimentadores, críticos y oportunistas. Muchos jóvenes llegaban con sueños que se evaporaban entre competiciones feroces y noches interminables en tablaos donde solo sobrevivían quienes tenían una voz que no podía ser ignorada. Carmen llegó allí con poco más que su determinación y un respeto profundo por el flamenco auténtico. No tenía intención de adaptarse a lo que otros esperaban de ella. Su objetivo era cantar desde un lugar propio, limpio, sincero. Ese origen humilde, marcado por una familia trabajadora, una Andalucía contradictoria y una infancia observadora, fue lo que moldeó su carácter artístico. En Madrid, aquellas raíces serían su escudo y también su guía, porque sin Linares, sin las voces del barrio, sin aquel comentario hiriente que la impulsó a buscar la verdad, Carmen Linares jamás habría encontrado la forma de cantar que la llevaría a convertirse en una de las figuras más respetadas del flamenco contemporáneo. La llegada de Carmen Linares a Madrid coincidió con un momento de efervescencia artística en el que el flamenco buscaba nuevos espacios para existir. La capital se había convertido en un hervidero, donde convivían viejos maestros, jóvenes ambiciosos y una generación de aficionados que exigía autenticidad. En ese clima tenso y lleno de posibilidades, Carmen comenzó a forjar un camino que, aunque parecía discreto al principio, pronto se revelaría determinante. Su primera gran oportunidad llegó en los tablaos más respetados de la ciudad, donde los artistas eran sometidos a un escrutinio implacable.
Allí, cada noche era un examen y cada cante podía significar el inicio de una carrera o el final de un sueño. Carmen se presentó con la serenidad de quien no busca impresionar, sino decir la verdad de su propio modo. Su voz no era la de una imitadora ni la de una aprendiz. Era una voz capaz de sostener la hondura de los palos más difíciles sin ceder a la tentación de adornarlos. Los primeros en reconocerla fueron los guitarristas veteranos. Ellos, acostumbrados a distinguir en segundos quién tenía algo verdadero que ofrecer, notaron que el cante de Carmen tenía una profundidad poco común para su edad. Su manera de sostener una frase, de dejar caer un quejío justo en el instante necesario, revelaba una sensibilidad trabajada desde la infancia. No tardó en recibir invitaciones para acompañar a figuras ya consolidadas, una prueba de confianza que no se otorgaba fácilmente en aquel círculo. Con el tiempo, su nombre empezó a aparecer en carteles importantes. El público, inicialmente sorprendido por la fuerza de una cantaora tan joven, comenzó a seguirla con devoción. Su estilo tenía algo que desafiaba las expectativas. No buscaba agradar ni suavizar la intensidad del cante hondo. Lo enfrentaba de manera directa, con una claridad emocional que desarmaba a quienes la escuchaban por primera vez. Aquella autenticidad la distinguía en un panorama donde muchos artistas se veían obligados a moldearse según las demandas del mercado. Hubo un punto de inflexión que marcó definitivamente su ascenso. Fue invitada a participar en un ciclo de conciertos dedicados a las grandes voces del flamenco contemporáneo. Para algunos, aquella decisión era arriesgada. ¿Cómo podía una artista tan joven compartir escenario con maestros reconocidos? Sin embargo, Carmen no se dejó intimidar. Entregó una actuación tan intensa que varios críticos coinciden en señalarla como el momento exacto en el que la escena flamenca comprendió que había surgido una voz destinada a ocupar un lugar entre las imprescindibles. Desde entonces, su trayectoria tomó una dirección ascendente. Grabaciones, colaboraciones, giras y proyectos artísticos comenzaron a abrirse ante ella. El público veía en Carmen no solo talento, sino una integridad que resultaba cada vez más inusual. No había concesiones ni artificios, solo una búsqueda constante de la verdad en el cante. Pero mientras el éxito crecía, también lo hacían las tensiones. Porque en el corazón del flamenco más tradicional, algunos no estaban preparados para aceptar que una mujer pudiera adentrarse con tanta autoridad en territorios que habían sido guardados celosamente durante generaciones. Y lo que parecía un camino luminoso pronto revelaría un desafío inesperado. Porque la gloria que Carmen estaba alcanzando tenía un precio oculto. A medida que Carmen Linares consolidaba su posición como una de las voces más respetadas de su generación, el mundo del flamenco comenzó a fracturarse en dos. Por un lado estaban aquellos que celebraban su audacia y su capacidad para adentrarse en los palos más duros con una sinceridad que recordaba a los viejos maestros. Por otro lado, emergió un sector conservador que veía en ella una amenaza al equilibrio tradicional. La tensión, silenciosa al principio, fue creciendo hasta transformarse en un conflicto que marcaría profundamente su trayectoria. El punto crítico llegó cuando Carmen decidió interpretar cantes que históricamente habían sido dominados por hombres, y aún más arriesgado, hacerlo desde una lectura personal que no seguía al pie de la letra los modelos establecidos. Su propuesta era fiel al espíritu del flamenco, pero cuestionaba su rigidez. Cuando presentó estas interpretaciones en un ciclo dedicado a los cantes profundos, la reacción fue inmediata. Algunos críticos afirmaron que había ido demasiado lejos, que estaba rompiendo códigos que no le pertenecían. Incluso hubo quienes insinuaron que su éxito se debía más a la novedad que a la legitimidad artística. El debate adquirió tal magnitud que trascendió los escenarios y llegó a los círculos de prensa más influyentes. En una época en la que la transición española todavía negociaba los límites de la libertad cultural, un cuestionamiento público de esa naturaleza podía poner en riesgo cualquier carrera. Carmen se encontró de pronto en el centro de un huracán mediático que la señalaba como símbolo de un cambio que muchos no estaban dispuestos a aceptar. Lo más doloroso no fue la crítica abierta, sino la desconfianza de algunos colegas que la habían apoyado desde sus inicios. En una actuación especialmente significativa, la presión llegó a un punto insoportable. Varios espectadores, defensores acérrimos del canon más estricto, abandonaron la sala en mitad del recital. El gesto fue interpretado como una protesta deliberada que dejó al ambiente cargado de tensión. Aunque Carmen mantuvo la compostura y continuó el concierto, la herida quedó abierta. Aquella noche se convirtió en un antes y un después en su relación con el público más ortodoxo. Para muchos, fue una declaración de guerra. La polémica provocó un efecto inmediato. Algunos programadores comenzaron a reducir sus invitaciones. Otros la relegaron a ciclos secundarios. No era un veto explícito, pero sí un enfriamiento evidente. Carmen comprendió entonces que defender una voz propia tenía consecuencias inesperadas. No se trataba solo de cantar, se trataba de resistir un sistema que pretendía asignarle un lugar específico y esperaba que ella se conformara. Pero Carmen nunca había sido una artista de concesiones.
La crisis alcanzó su punto más delicado cuando un periodista influyente publicó un artículo en el que la acusaba de reinterpretar sin respeto. Aquella frase, cargada de intención, llegó a convertirse en una sombra que la siguió durante meses. La presión era tan grande que muchos en su entorno temieron que su ascenso se viera abruptamente interrumpido. Sin embargo, lejos de resignarse, Carmen tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera. Optó por profundizar aún más en su investigación musical, por buscar nuevas colaboraciones y por demostrar que su enfoque no era un capricho, sino una evolución necesaria del flamenco. Pero aquella resistencia tuvo un costo emocional. El desgaste, las dudas y el aislamiento hicieron que Carmen enfrentara uno de los momentos más complejos de su vida artística. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que marcaría los años siguientes. ¿Podría alguien sobrevivir a un golpe tan profundo y seguir cantando con la misma verdad? El impacto de la polémica dejó a Carmen Linares en un territorio incierto. Aunque su talento era incuestionable, el peso del rechazo de una parte influyente del mundo flamenco comenzó a afectar tanto a sus oportunidades profesionales como a su estado anímico. Las invitaciones disminuyeron de manera notoria y algunos proyectos que parecían asegurados se diluyeron sin explicación. Para una artista acostumbrada a avanzar con determinación, aquella etapa funcionó como un muro que aparecía en el momento menos esperado. El silencio público que siguió a la controversia fue quizás el golpe más duro. Carmen se encontró con que su voz, tan celebrada pocos años antes, parecía quedar en suspenso mientras el entorno debatía sobre su legitimidad. El desgaste emocional fue inevitable. Surgieron dudas, preguntas íntimas, momentos de reflexión obligada. ¿Valía la pena sostener una batalla que parecía no tener final? ¿Podía el flamenco seguir siendo un espacio para la verdad personal? ¿O solo para la obediencia a una tradición rígida? Ese periodo de incertidumbre coincidió con un cambio decisivo en su vida artística. Frente a la tentación de adaptarse para recuperar espacios perdidos, Carmen eligió el camino más difícil. Decidió profundizar aún más en la esencia del cante. Se sumergió en estudios, manuscritos, grabaciones antiguas y conversaciones con maestros que conocían el flamenco desde dentro, lejos de la superficie mediática. Era una manera de volver al origen, de reencontrarse con el motivo que la llevó a cantar desde niña. Durante un tiempo, trabajó casi en silencio. No hubo grandes escenarios ni giras extensas. Hubo talleres, ensayos largos, experimentos íntimos con guitarras y arreglos que buscaban una nueva forma de decir lo que siempre había querido decir. El aislamiento dejó de ser un castigo y se convirtió en un refugio creativo, donde pudo reconstruir su manera de cantar sin presiones externas. Esa reclusión artística, lejos de apagarla, le devolvió una claridad que había perdido entre el ruido de la polémica. Fue entonces cuando surgió la oportunidad que marcaría su renacimiento, un proyecto colectivo que buscaba reinterpretar el flamenco desde una perspectiva contemporánea y respetuosa, la invitó a participar. Sus propuestas sorprendieron a los músicos involucrados. No era una reinvención superficial, sino una lectura profunda que integraba tradición y modernidad de forma orgánica. El público, al escucharla de nuevo, reconoció algo que jamás había desaparecido. Carmen seguía cantando con la misma verdad, pero con una madurez nueva. Ese regreso no fue espectacular ni estridente. Fue gradual, firme y lleno de convicción. Cada actuación se convirtió en una demostración silenciosa de que la integridad artística puede sobrevivir incluso a los golpes más duros. Su nombre volvió a los ciclos importantes, y lo más significativo, regresó el respeto de quienes comprendieron que su búsqueda no había sido un desafío vacío, sino un acto de fidelidad al alma del flamenco. La caída había sido real y profunda, pero la reinvención que siguió transformó a Carmen en una artista más consciente, más libre y más decidida. Ya no se trataba de demostrar nada a nadie. Se trataba de cantar desde un lugar donde la verdad no podía ser cuestionada. Y ese renacimiento sería la base de su legado. Cuando finalmente superó la tormenta que había marcado su trayectoria, Carmen Linares emergió como una figura imprescindible dentro del flamenco contemporáneo. No solo recuperó su espacio, sino que lo amplió hasta convertirse en una referencia moral y artística. Su perseverancia, su defensa de la autenticidad y su capacidad para sostener la verdad del cante hondo hicieron que su nombre quedara inscrito entre los grandes. Pero su legado va más allá de la excelencia vocal. Carmen transformó la manera en que se entiende el papel de la mujer en un arte que había sido dominado durante siglos por voces masculinas. Su influencia comenzó a sentirse entre las generaciones más jóvenes, especialmente entre aquellas cantaoras que buscaban un lugar legítimo dentro de los palos más profundos. Carmen demostró que la tradición no es una jaula, sino un territorio vivo donde cada artista tiene el deber de encontrar su propia voz sin traicionar la esencia. A partir de su aporte, numerosas intérpretes dejaron de ser confinadas a un repertorio limitado y se aventuraron a explorar estilos que antes parecían prohibidos. En cada una de esas voces nuevas se percibe la huella silenciosa de la lucha que Carmen llevó a cabo años atrás.
Además de su impacto en el cante, su obra abrió puertas en el ámbito académico y cultural. Investigadores, musicólogos y expertos en flamenco comenzaron a citarla como un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la contemporaneidad sin perder su profundidad. Sus interpretaciones se convirtieron en material de estudio, y su enfoque interpretativo influyó en nuevas propuestas escénicas que mezclaban recital, narración y reflexión musical. Para muchos, Carmen fue la artista que supo demostrar que el flamenco podía ser al mismo tiempo culto, popular, íntimo y universal. El público también desempeñó un papel fundamental en la configuración de su legado. A lo largo de los años, sus actuaciones se convirtieron en encuentros donde la emoción colectiva se manifestaba de formas diversas. Fanáticos de generaciones distintas la escuchaban como si cada recital fuera una ceremonia. Algunos acudían para reencontrarse con los sonidos de su infancia. Otros para descubrir una verdad artística que no necesitaba artificios. La manera en que era recibida demostraba que Carmen había trascendido la figura de cantaora para convertirse en un símbolo de respeto, coherencia y profundidad emocional. En el ámbito profesional, su nombre empezó a aparecer junto al de los grandes renovadores del flamenco. Fue reconocida por su capacidad para aunar tradición y libertad interpretativa, con un equilibrio que pocos han conseguido. Colaboró con guitarristas prestigiosos, con orquestas y con proyectos interdisciplinarios que ampliaron los horizontes del flamenco sin desvirtuar su esencia. Cada colaboración reforzaba la idea de que Carmen había logrado expandir el mapa sonoro del género sin romper sus raíces. Con el paso del tiempo, se convirtió en un referente cultural para toda España. Su figura empezó a asociarse a la resistencia creativa, a la dignidad artística y a la valentía necesaria para enfrentar estructuras rígidas. Los homenajes, premios y reconocimientos fueron llegando como consecuencia natural de una carrera construida sobre convicción y esfuerzo. Pero más importante que todos esos galardones fue la forma en que su voz quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon alguna vez. Muchos coinciden en que Carmen no solo cantaba flamenco, sino que revelaba lo que el flamenco significa en su forma más pura. Hoy, su legado continúa creciendo a través de nuevas generaciones, que la escuchan para aprender, para inspirarse o para recordar que el flamenco es un arte que exige verdad y valentía. La memoria colectiva no la recuerda solo como una gran cantaora, sino como una figura que ayudó a transformar un mundo cerrado en un espacio más amplio y más justo. Carmen Linares no fue una presencia pasajera. Fue y sigue siendo una voz que definió un tiempo y un modo de sentir el flamenco. Su huella permanece en cada escenario donde resuena un cante que no teme decir la verdad. La historia de Carmen Linares no es la de una artista que buscó la fama, sino la de una mujer que eligió la verdad como único camino posible. A lo largo de su vida enfrentó silencios, resistencias y cuestionamientos que habrían quebrado a muchos. Sin embargo, cada obstáculo se convirtió para ella en un punto de apoyo desde el cual cantar con más hondura. Su voz, marcada por la memoria de Andalucía y por la determinación de quien no negocia su esencia, terminó imponiéndose allí donde el juicio parecía más severo. No lo hizo con estridencias ni con gestos grandilocuentes. Lo hizo con la firmeza de un cante que nace desde lo profundo y que se aferra a la emoción sin pedir permiso. Hoy, escucharla es recordar que el flamenco no es un territorio estático, sino un organismo vivo que respira, cambia y se renueva. Su legado nos recuerda que la tradición se sostiene gracias a quienes se atreven a mantenerla en movimiento, incluso cuando ese movimiento incomoda. Carmen demostró que la fidelidad a uno mismo puede ser una forma de resistencia cultural, y que la búsqueda de la verdad artística es un camino largo, exigente y, al final, imprescindible. Su nombre permanecerá en la memoria colectiva no solo por su talento, sino por la dignidad con la que defendió su visión. No fue una estrella fugaz, que brilló un instante. Fue una presencia poderosa que transformó el flamenco desde dentro y que dejó un eco que sigue resonando en cada escenario, donde alguien se atreve a cantar con el alma abierta. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.